hígado a la oposición, le dio hepatitis, porque yo dije que la gente nos dice en las comunidades, que claro que hay problemas estructurales como en todos lados, pero está con Chávez, eso es lo que nos dicen. Robert vino al mundo sin saber que se convertiría en un fenómeno de la política venezolana. Entonces tú que hablas de la lucha estudiantil, me imagino que estás montado en luchar contra el incremento de más del 50% que decretó tu rector Luis Ugalde. ¿Dónde están los estudiantes defendiendo el derecho de los estudiantes? Entonces son políticos y no estudiantes. Esta juventud es la garantía de la revolución, más allá del 2021, duélale a quien le duela. Este joven estaba decidido a demostrar que su palabra resonaría en el tiempo. Ya desde pequeño demostraba que tenía unas habilidades muy importantes. Trabajando con ahínco. La mano del pueblo y la mano de Robert, y eso nació en él. Creyendo en sus sueños. Muy cuidadoso con su trabajo. Así, cosechó una carrera política en ascenso. Estudioso, disciplinado, irreverente. Sobre el ring de las ideas, se consolidaba como un peso pesado de la oratoria. Tú defiendes los intereses de una empresa y Carlos Escarrá es el defensor de los intereses del pueblo venezolano. Eso era algo realmente admirable, un orador nato. Todos nacemos con un don, un talento, algo que nos diferencia de los demás. Pero cuando ese algo está sumado a otros atributos, se corre la suerte de ser inmortal. Robert es consecuencia. Valentía. El mejor en todos los sentidos. El modelo revolucionario de la juventud del siglo XXI. Verbo infinito. La historia de Robert Serra. Robert Serra nace en la ciudad de Maracaibo el 16 de enero de 1987. Es el mayor de 3 hermanos, hijo de Zulay Aguirre y Robert Serra padre. Tuvo una infancia feliz, colmado de amor en el hogar, pero había algo en Robert que lo diferenciaba de otros niños. Era un deseo incontrolable por comerse el mundo. Y Robert como niño yo digo que él fue muy feliz porque le dimos mucho amor, mucho cariño, era muy tremendo. Robert gateó lo que pequeñito y caminó a los 9 meses. Yo decía que era un estallido. Era un niño extremadamente inteligente, se notaba y era sobresaliente en su grupo. Pues de hecho, así la maestra de su escuelita lo mencionó en una oportunidad. Pues ya Robert tenía habilidades que hacían resaltar que iba a ser un niño de verdad exitoso. Él quería ser profesor. Robert siempre quiso ser, yo quería que él fuera piloto, pero a él nunca le gustó esa idea de ser piloto. Y se enamoró de ser profesor porque siempre ponía a los niñitos y él era el que él dirigía. Él dirigía las clases, ponía a 3, 4 niñitos y él dirigía todo eso de las clases, les hablaba a los niños de las tareas. Y él lo que manifestaba era ser un profesor. Nosotros venimos de una familia muy humilde, somos una familia humilde y por supuesto eso hace que Robert tenga esa pureza y esa forma de ser hacia las personas. Nunca le gustó el deporte, eso sí no le gustaba a él. Robert nunca le gustó la pelota, yo lo metí en cuanto no deporte lo metí yo a él. Llegó al liceo y ahí que llegó a la banda del Corazón de María. Era lo que le gustaba. Era percusionista, luego pasó a la trompeta, después batutero, guiando a todos los estudiantes. Y eso yo creo que la música creo que fue el don de él y la política. Él como estudiante, además que era muy inteligente, era uno de los mejores estudiantes del liceo, siempre estaba con la bandera de la Revolución Bolivariana y estaba en la búsqueda de captar jóvenes que se pudieran integrar al movimiento revolucionario estudiantil o juvenil. Y recuerdo que en ese año 2002 se da la situación del golpe de Estado, se da la situación del paro que llamó la oposición venezolana. Y Robert fue uno de los estudiantes que estuvo activo en el liceo promoviendo que no se cerrara el liceo. Inclusive fue una exigencia que se le hizo a la directora, la cual tuvo que aceptarla
y el principal vanguardista, el que estaba de punta de lanza en que no se cerrara el liceo y que se continuara las clases, se garantizara el derecho a la educación, fue Robert. Bueno, Robert desde los 13 años era un muchacho muy exigente consigo mismo, muy buen hijo, porque yo creo que es importante decir que para ser como Robert no se trata solo de que hable bonito, que tenga buen verbo, buena oratoria, que evidentemente era una de las características, además de las fortalezas de Robert. Es sobre todo también ser un muchacho disciplinado, organizado, es ser sobre todo también un buen hijo. Robert siempre estaba pendiente en todas las actividades de la silla, de que su mamá y su abuelita estuvieran presentes. De esas personas que le gustaba que él nos enseñaba algo, entonces repítelo. Y si, oye, era la manera como te lo enseñaba él, que tú lo hacías tal cual, porque él te aplicaba tiempo. Por ejemplo, yo tenía muchos líos con la física. Cabe destacar que no me gusta mucho la física, y yo me sentaba en su casa y yo le decía, oye Robert, de pana que no entiendo este problema, lo veo tan difícil. Entonces él me decía, vas a aplicar esta fórmula, primero tienes que leer bien el problema para que analices, luego que analices vas a sacar las fórmulas, y yo así, créeme que fui entendiendo la física, gracias a él. Era esa figura paterna, más que un hermano, era un padre para nosotros. Vuela, vuela, pajarillo, vuela si quieres volar. Yo te reconocí desde la primera vez de caminar y me dijiste que era firme. Fíjate cómo comienza él desde mi punto de vista la política, ¿no? Que es que a una amiga de él le aplazan una materia en el bachillerato, le aplazan una materia. Entonces ella busca a Robert para contarle, mira Robert, me aplazaron una materia, yo considero que he estudiado y considero que, oye, son injustos los profesores conmigo. Robert se fue al Ministerio de Educación y bueno, tanto fue, no vamos a decir el escándalo, pero la bulla que hizo Robert, que hasta el propio Aristóbulo lo atendió, pues, para ver de qué manera podía solucionar el problema que tenía Robert con su amiga. Y el problema lo resolvió. O sea, devolvieron a la niña a la clase y él como que se sintió, yo gané este caso, ya yo soy un abogado. De ahí es donde se enamora él de la carrera de Derecho. Desde que resolvió ese problema y fue encaminándose en la carrera, en lo que el problema de que él podía defender a los niños. Y ahí es donde él ve la parte política. Sí, bueno, siempre tendré en mente ese día, ¿no? Era un acto cualquiera, no recuerdo la festividad o lo que estábamos conmemorando en la Plaza Bolívar. Era yo alcalde de Caracas, año 2003. Y entonces, por la juventud, le toca hablar un muchacho para dar un mensaje. Y yo estaba ahí sentado en el protocolo. Y de pronto veo ese chipilín con esa fuerza y esa energía tal que me impresionó. Y le dije a uno de los muchachos asistentes, mira, llévate este muchacho para allá, para el despacho, que yo quiero saber quién es. Bueno, efectivamente, bueno, llegamos al despacho, conversamos, etcétera, se sentó así, del lado derecho. Entonces comenzó a hablar sin parar, ¿no? Y entonces, claro, si todos conocieron a Robert a los 26 años de edad, que era pequeño, ¿cómo sería pequeño a los 13? Era una pulguita. Y entonces comenzó a hablar, pero me impresionó mucho la firmeza, ¿no? Y lo recio con que emitía las palabras. Pero me dice, con mucha firmeza, me dice, señor alcalde, usted debe cuidarme mucho de esa silla, porque yo voy a ser el próximo alcalde de la ciudad de Caracas. Entonces, claro, cuando viene unas posiciones tan firmes de parte de un niño de 13 años de edad, a uno lo enamora. De ahí en adelante yo tomé a Robert como un hijo y me lo comencé a llevar para todas partes. Lo invitaba a los actos políticos, me lo llevaba a la Cámara Municipal, fue conmigo varias veces al interior del país, conversando con él y viendo que él y otros jovencitos, otros muchachitos, eran muy vivaces. Bueno, se nos ocurrió en la alcaldía crear el Cabildo Infantil. Simplemente era un espacio que se supone era solamente para discutir propuestas en materia de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contemplados en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Adolescentes, llevar esas propuestas
al Consejo Municipal, a los concejales adultos, para que ellos generaran algún tipo de ordenanzas o fortalecieran la política en materia de niños y adolescentes del municipio. Y ahí es donde él se enamora de lo político, de lo social, de los niños, cómo trabajar con los adolescentes. Cuando comenzamos a impulsar desde el Consejo Nacional de Derechos de Niños y Adolescentes las comisiones de participación y protagonismo infanto-juvenil, Robert resulta electo el primer presidente de la Comisión Nacional de participación y protagonismo en todo el país. Robert también se formó como educador de calle, en trabajar con niños y adolescentes que estaban en situación de calle. Que tenían problemas de droga, de problemas de todo, ¿no? Entonces, él tenía que ir a Coche, donde se encontraban mayormente los niños que estaban en la calle. Y de ahí Robert recogió muchos niños. Un día como me tocó que me daba miedo dejarlo solo, ¿no? Buscar a Oliver en el mercado de Coche. Y Robert, ¿dónde está Robert? Y los niñitos me decían, señora Zulay está allá, señora Zulay está allá. Eran como las 2 de la mañana y consigo yo a Robert recostadito, paradito, durmiendo en un saco de papas. Recostado a las 2 de la mañana lo conseguí. Entonces yo lo busqué y digo, hijo, vámonos. Me dice, ya va mamá, que el que carga la banda dijo que venía para acá. El que manejaba la banda de los niñitos, imagínate. Ya él viene porque vamos a hablar con él. Y todos los muchachos que andaban con él estaban en los sacos de papa, unos estaban en del pimentón, pero estaban ahí en el mercado esperando que el otro niño, el otro adolescente llegara para ellos conversar. De hecho, que yo me quedé ahí y me dice a él, mamá, vete para allá porque este es un diálogo entre jóvenes, entre nosotros. Y de verdad que llegó el muchacho y ahí hicieron un trabajo muy bonito entre el grupo que manejaba a los otros niños y el grupo que manejaba a Robert y ayudaron muchos niños, ayudaron de hoy. Hoy son hombres y mujeres que están trabajando por la sociedad. Mucho antes de ser conocido quizás desde el plano mediático, Robert era escuchado y se le felicitó, muchas veces se le reconoció su capacidad de discurso, su verbo encendido, su verbo con mucho contenido ideológico, porque era muy fácil para un adolescente quizás estar en sus clases, salir bien en sus notas, ir a hacer deporte, ir a hacer cultura y simplemente conformarse con eso. Pero Robert no se conformó con eso. Robert desde un principio, desde muy pequeño, él entendió que los jóvenes tenemos un rol que debemos ejercer. Robert entendió desde un principio que él no se iba a quedar en su casa simplemente esperando graduarse para ser un ciudadano más de la República. Robert no quiso eso. Fue en el año 2007 cuando millones de venezolanos tuvieron la oportunidad de conocer a Robert Serra por primera vez. La Asamblea Nacional servía de escenario para un debate estudiantil que se transmitía en cadena nacional. Este acontecimiento respondía a las protestas y exigencias que grupos estudiantiles de derecha habían efectuado para entonces. Robert y otros estudiantes bolivarianos habían sido seleccionados para hacerle frente y enviar su mensaje al país. Ese día yo recuerdo que él decía que, ay mamá, yo no puedo dormir, se sentía nervioso, ya a las 4 de la mañana estaba despierto. Robert leía y se empapaba porque para tener ese verbo tenía que haber estudiado bastante y Robert no hizo más nada sino estudiar, él estudió mucho. Y Robert tenía aquello que antes de salir a cualquier cosa, nos sentaba todos en el mueble y practicaba y decía, lo hice bien, mírenme las reacciones de la cara porque cuando uno le habla a la gente tiene que tener seguridad y yo no quiero tener inseguridad delante de nadie. A través de ustedes, estudiantes universitarios, nosotros, los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, queremos también enviarle un saludo a todos los estudiantes de Venezuela. Así que, estudiantes, sin más preámbulo, vamos a escucharlos. En un principio, nuestra movilización nace en respuesta a la medida tomada de manera injusta contra RCTV. Nuestras acciones de calle responden a la amenaza a la libertad de expresión que esta medida representa. La bandera de RCTV la mantendremos
hasta que la señal del Canal 2 vuelva a su legítima frecuencia. Soñamos con un país donde podamos ser tomados en cuenta sin tener que estar uniformados. Sin más nada que decir, nos retiramos por ahora. Bueno, aquí los estudiantes son libres, así como ellos solicitaron este derecho de palabra para venir a este escenario y hacer sus planteamientos. Así ellos en este momento deciden retirarse, no tendrán más nada que decir. ¿Cómo podemos nosotros no pensar que es que no tienen más nada que decir? Un hecho inédito en la historia de Venezuela y yo creo que del mundo, que al movimiento estudiantil se le dé esa oportunidad. Y luego intervinieron los jóvenes bolivarianos y entre ellos pues Robert Serra. Por cuanto aquí verdaderamente hay libertad de expresarse y el que no se quiere expresar, que no se exprese, pero aquí tenemos un grupo de estudiantes que vinieron a plantear sus argumentos, a hacer sus exposiciones y a ellos escucharemos. Es por eso que en este momento le vamos a conceder el derecho de palabra al estudiante Robert Serra, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, muchas gracias a la ciudadana presidenta, diputada Cilia Flores. Saludos desde acá a todos los diputados. Y no se equivocó, futuro, aquí está el futuro de este país. Y futuramente estaremos acá representando. Esta juventud es la garantía de la revolución. Más allá del 2021, duélale a quien le duela. Ya sabemos qué democracia defienden. Como decimos los estudiantes de Derecho, abogados, profesores Carrá, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos no quieren democracia, no les gusta el debate, le tienen miedo, compadre. Entonces nos hablan y nos quieren hacer creer, diputados y pueblo en general, que tienen y defienden las banderas de la democracia. Que ellos pues defienden la bandera de la democracia. Yo quiero preguntarme algo. ¿Qué más democracia que aperturar al pueblo un espectro radioeléctrico que es nuestro? ¿Acaso hay un mejor ejemplo de dictadura que la que tenía Marcel Granier con la frecuencia número 2 del espectro que me pertenece a mí, por ejemplo? ¿Qué más dictadura que eso? Nos decían que no, es que ellos tienen un solo discurso. No es que Chávez nos marca el discurso, ni que tenemos un solo discurso. Quieren que les diga lo que pasa, muchachos. Y eso lo voy a decir a los estudiantes de la oposición. Es que tenemos un solo proyecto de país. Tenemos una forma de ver esta nación y tenemos un solo líder indiscutible que es el presidente Chávez. Yo ahí me sentí emocionado, así como cuando uno ve que un hijo se gradúa o cuando uno ve que un hijo expone su tesis de grado. Bueno, uno le pasa una corriente así por el cuerpo, ¿no? Esto responde a una campaña de conspiración que es permanente y que no cesará. ¿Saben hasta cuándo va a haber conspiración? Hasta que en este país haya revolución. Y como para siempre va a haber revolución, porque esto llegó para quedarse, siempre habrá conspiración y tenemos que estar preparados para combatirla. Pero para eso estamos los estudiantes. Porque como dijo Aníbal Barca, si no hay camino, lo encontraremos. Y si en el camino no lo encontramos, lo haremos. Patria, estamos venciendo. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Que el presidente se sintió tan feliz como estábamos los padres de esos 10 muchachos, que el presidente lo mandó a llamar de una vez y él lo recibe en Miraflores. Bueno, Robert no le cabía la felicidad. Lo que te puedo decir es que Robert me lo comentó, Chávez le agarró la cabeza y le dijo, ¿y esos pinchos que tú tienes así? Eso sí me acuerdo clarito que Robert me lo dijo. No, papá, me dijo que los pinchos. Un lío porque nos pone a conformar una comisión presidencial con un objeto, una cantidad de cosas. Nosotros no me acuerdo, muchachos. Bueno, de ahí en adelante teníamos que comenzar a armar toda esa idea que nos había dado el comandante Chávez. En las reuniones era el más, digamos, elocuente, ¿no? A la hora de defender ideas concretas. Es decir, él quería vernos una idea desde una tesis abstracta, una república aérea, no. Unas ideas muy concretas, poder hacer realidad las ideas que nos daba el comandante Chávez. Tenía una angustia mucho por lo concreto.
la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo estudio, que mi matrícula excede de los 4.500.000 bolívares anuales. Ahí la semana pasada no hubo clase, porque no le dio la gana, porque los profesores no quisieron ir. Bueno, yo los invito a que defiendan mi derecho al reembolso de esas clases que no me dieron. Dentro de la universidad él toma un espacio en el salón y luego toma el consejo de universitario, él lo toma. Hubo un problema ahí con las becas Fundayacucho, que las daba el Estado, y él vio ese problema que venía sucediendo, que las becas Fundayacucho llegaban al que escogían, que ellos escogían a su modo de ver las cosas, no al muchacho que la necesitaba. Ahí fue la explosión de que a Robert no le gustó la cuestión. El verbo de Robert perturbó dentro de la Universidad Católica Andrés Bello, lugar donde estudiaba la carrera de Derecho. Aquí era señalado y vetado como el estudiante chavista. Fue la UCAP donde vivió su primer encuentro con la disidencia opositora radical y violenta. Cuando hubo aquella cuestión de que cerraron todos los liceos, universidades, que ellos querían hacer paro por todo. Entonces Robert iba a estudiar, muchos muchachos iban a estudiar, pero no daban clase. Entonces, claro, Robert viene y su rebeldía le cobra el dinero a ellos de ese mes. Le dice, bueno, yo estoy pagando y no me están dando clase. Casi Robert no compartía ni el comedor, no compartía ni lo que eran las áreas verdes. Robert nada más, yo te digo que si Robert conocía nada más el salón, eso fue lo creo que conoció Robert después que se radicó. El salón y la salida, porque no compartía con nada ni con nadie, porque de verdad que había muchas personas de oposición. Resulta que en esa área cercana a lo que es llamada la feria de la Universidad Católica Andrés Bello, él es atacado por un grupo de estudiantes extremistas que no respetaron su posición política, ideológica, estos compañeros que se dicen defensores de los derechos humanos, que se dicen que este gobierno nacional es hegemónico, es dictador, pero la actitud dictadora y hegemónica era la de ellos, porque Robert simplemente fue a su clase y cuando estaba en esa ala de la universidad fue atacado por estos compañeros, le arrojaron monedas, le arrojaron billetes, le arrojaron objetos, inclusive vasos, en algunos vasos inclusive eran objetos prácticamente contundentes por la fuerza con la que se lanzaron. Pero no era lanzarle monedas de pronto como puedes hacer la figura de mendigo, ¿no? Era lanzarle monedas para pegarle con las monedas y a escupirle también, a escupirle. Y todo eso fue dentro de su universidad con sus compañeros de clase. Eso se vivió y lo más triste es que lo vio el país, porque eso, hasta los periodistas estaban preparados para hacer eso, que es triste, ¿no? Porque como un medio de comunicación se presta para que agredan a otro. Y me llama un amigo y me dice, están agrediendo a Robert en la universidad, y eso es triste. Y yo prendí el televisor y lo vi. Y lo llamé y le dije, hijo, te voy a buscar. Y me dice, no, quédense quietos que yo los voy a exigir a ellos que nos vamos para el auditorio de la universidad. Y los voy a humillar tanto porque yo los quiero humillar a ellos mismos, como ellos me están humillando a mí, pero no les voy a lanzar nada. Yo los voy a llevar a tu territorio. Y todos se fueron al auditorio, ¿ves? Y entonces Robert dio el discurso, él lo sentó a todito y le dijo, aquí es que vamos a hablar todo. Y ahí hablan ellos y dan un discurso Robert, lo sienta y muchos salieron diciendo que habían cometido un error. ¿Ves? Porque eso no puede seguir pasando. Y de ahí Robert se ganó el respeto en la universidad. Ahora fíjate tú, la universidad no solo se enriquece por las matrículas, que a 6 millones en una matrícula de más de 10.000 estudiantes, veamos cuánto está dando.
sino que esa feria que el país conoció el día que me agredieron en la Católica, esa feria de comida son concesiones que da la universidad, por la cual se le paga a la universidad, Ernesto. Ahí hay, por ejemplo, para que el país lo sepa, en la Universidad Católica Andrés Bello lo hay, aunque suene a chiste, no sé, a otra cosa. Ahí hay un Cinex para que los estudiantes compren. Hay una peluquería dentro de la universidad, ferias donde son concesiones, y ahí no trabaja un solo estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí no hay, trabajan las empresas estas, las transnacionales que venden allí. Los estudiantes de ingeniería, Ernesto, y yo sé que este no es el tema, pero sintetizo con esto. Por ejemplo, y él lo sabe, yo no sé por qué no han defendido eso. Los estudiantes de ingeniería en esa universidad ven clases de 7 a 9, de 11 a 1, y luego de 3 a 5. En esa universidad no se justifica lo que están haciendo ahorita, que es un estacionamiento, pana. Ahí se justifica un comedor para los estudiantes de ingeniería. ¿Había que priorizar a los carros? No, vale, prioricemos al ser humano. ¿Por qué no se hizo en esa Universidad Católica Andrés Bello un comedor para esos estudiantes que pasan hambre todo el día y que no les da tiempo de ir a sus casas? Robert no quería más que todo una cuestión de callar, ¿no? Sino de avanzar en lo que era la juventud, en avanzar en que la juventud se diera cuenta que estaban cometiendo errores. En la juventud se dan cuenta en esa universidad que ahí había errores, habían problemas igual que en todas las universidades. En la universidad mantengo y mantendré siempre el mismo discurso. Se los dije ayer, hoy, mañana y siempre. Allí me voy a graduar, allí voy a dar el debate de las ideas y allí, aunque fuera yo solo, que estoy seguro que no lo soy, seguiré dando la cara, debatiendo y con el mismo nivel que lo he hecho en cada espacio en el que me ha tocado estar. Una vez lo intentaron quemar, lo estaban esperando, Robert iba a la universidad y lo llamó un mismo amigo de él y le dijo no venga porque en esa época estaban quemando muchachos. Y de hecho que Robert manda un muchacho adelante de lo de seguridad y llamó a uno del ministerio y de verdad fueron al baño y consiguieron las latas de gasolina y todo preparado. Y eso se quedó callado, lo de que lo querían quemar y todo eso se quedó ahí. O sea que no fue una sola vez. Y creo que ese tipo de situaciones lo que hicieron fue fortalecerlo como persona, porque fueron experiencias que él adquirió. Él se dio cuenta que la moral de un revolucionario, a pesar de que se ve en minoría por una turba, por un grupo de personas que en ese momento no están utilizando el racionamiento, él se dio cuenta que la moral y la ética de un revolucionario está por encima de cualquier cosa y está por encima inclusive del miedo. Y Robert sacó su carrera a pulso, a temple, formando su temple y creciéndose ante la adversidad. La juventud del partido nos propusimos un equipo de por lo menos 10 jóvenes por cada batallón socialista. Siendo 14.000 en todo el país, estaríamos hablando de más de 140.000 jóvenes organizados con conciencia, porque quien adquiera conciencia obligatoriamente va a estar del lado de la revolución, porque esta es una lucha de conciencia justa por los pobres, por los desposeídos, por los sin voces de siempre. Los escuálidos quieren ganar las elecciones de la Asamblea para sacarme de la Asamblea, generar un caos. Le vamos a darnos caos, ¿verdad, Serra? ¿Qué nos dice Serra? ¿Tú eres candidato aquí, no es? Sí, buenos días. Y electo por la base, además. Sí, como en todos los circuitos del país, presidente, porque además este partido nuestro dio una demostración histórica de confianza en el pueblo. Y usted decía en algún momento, presidente, un dato importante. Usted dijo antes de la campaña interna, nos la jugamos con las bases. Luego nuestras bases, en algunos casos como el del circuito 2, dijeron nos la jugamos con la juventud. Y ahora, presidente, debo decirle, en nombre de los tantos jóvenes que resultamos electos el 2 de mayo, que nosotros nos la jugamos con Chávez y con la Revolución Bolivariana durante toda nuestra vida, porque creemos en él un proyecto necesario. Tú sabes que Robert no iba para la asamblea, sino que acuérdate que nosotros como partido nos movilizamos por las elecciones internas, como siempre. Y Robert le manda a decir al presidente que él se quiere medir para ser diputado. Y el presidente dice, ¿quiere medir para ser diputado? Sí. Entonces el presidente le dice, bueno, que se mida. Hablarle a la gente de la importancia de constituirse como pueblo legislador, que la gente entienda que los problemas estructurales son responsabilidad de todos y que solo en equipo podemos resolverlos.
siempre cargo mi encuesta encima, esta es mi encuesta. La gente, el pueblo, el contacto directo en las calles, lo que uno comparte en las comunidades, lo que uno vive permanentemente con la gente. Esa es nuestra mejor encuesta. Nosotros hemos hecho una encuesta con cada casa que hemos visitado y ahí hemos encontrado un mensaje. Ayer le dolió el hígado a la oposición, le dio hepatitis, porque yo dije que la gente nos dice en las comunidades que claro que hay problemas estructurales como en todos lados, pero está con Chávez. Eso es lo que nos dicen. Claro, hay problemas que son estructurales, pero creemos que el mejor para resolverlo es Hugo Chávez, la revolución, que la mejor vía es el socialismo. Eso es lo que nosotros encontramos diariamente en las comunidades. 3 años después de su primer discurso como estudiante, Robert Serra entraría triunfante nuevamente a la Asamblea Nacional, ahora como el parlamentario más joven de la historia venezolana. Quise venir solo a saludarlo muy brevemente y de manera especial y muy especial a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional. Creo que comenzamos el año dando un buen paso dentro de la estrategia de construcción de la democracia socialista. El 5 de enero de 2011 inicia su gestión como diputado. El joven guerrero se sentía en casa y su verbo infinito decía presente para enfrentarse a los retos más difíciles de la vida política nacional. Al principio, la fracción de la derecha quiso realmente descalificarlo, no prestarle atención, pero eso no duró mucho porque la capacidad de Robert no era solamente lo que ellos pensaban, que era que él se iba a parar a pegar unos gritos allí. Las posiciones de Robert no eran improvisadas, era parte, claro, le colocaba la fuerza del momento, pero aparte del estudio, del seguimiento, de la investigación, y por eso Robert era como un rayo, ¡pac!, certero. Yo fui invitada por la comunidad del 23 de enero a participar en una actividad deportiva en la cancha que queda al lado del bloque 41. Durante más de una hora estuve compartiendo con miembros de la comunidad y en la mitad de esta conversación se presentaron miembros de un grupo, de un colectivo de la zona que, amparados bajo su vinculación al oficialismo, nos plantearon que debíamos irnos del lugar. Comenzaron a dispararnos, nos dispararon a matar. Tiene la palabra el diputado Robert Serra. Yo en primer lugar voy a reivindicar la condición de dama de la parlamentaria para poder cuestionar parte de la actitud que ha manifestado la diputada. Y debo decir que es una actitud payasa, chaucera y mentirosa de la diputada que me precedió en la palabra. En primer lugar, nosotros repudiamos la violencia de donde quiera que provenga. Pero además les voy a decir algo porque los hechos no fueron como aquí se narraron. En primer lugar, antes de que sucedieran los hechos, en los cuales la colega asistió en un autobús coaster lleno de gente que bajó para que declarara que no era de la comunidad del 23 de enero, gente que como que anda en ella en una especie de pata, son como unos patoteros, andan con carro todos montados, un gentío. Se bajaron para declarar y en ese momento se acercaron parte de los atletas que estaban jugando el campeonato y le solicitaron que por favor se retirara porque no querían politizar una copa que era de la comunidad y en la cual no estaba invitada la ciudadana diputada. Eso es lo primero que hay que decir. Yo no sé cómo se llama eso aquí, pero eso en otro lado se llama arrocero. Ahora, le voy a decir algo además. Nosotros queremos repudiar, como dije, la violencia donde quiera que venga. Pero queremos darle la justa dimensión a un hecho como este, que en definitiva no se trata de que haya zonas exclusivas o no. Se trata de dos elementos. Primero, una provocación clara y flagrante de los sectores de oposición que están buscando, bajo pretexto de la victimización y de dar lástima, conseguir los votos porque las encuestas no le suben. Esa es la verdad. Como no consiguen votos, quieren dar lástima. Y segundo, una permanente descalificación a las luchas populares. Esa misma candidata que estuvo en el 23 de enero, parroquia de la cual fui electo, y que ayer participó en un monólogo de un teatro donde le dio su guión, dijo que la parroquia 23 de enero era una parroquia donde reinaba el narcotráfico, el abuso sexual y las violaciones. Yo
diputado de ese circuito, joven revolucionario, reivindico las luchas combatientes de la parroquia 23 de enero de Caracas. Pienso yo que él tenía un papel muy importante dentro de la asamblea porque era un ícono, esa fluidez con que él hablaba, por supuesto, minimizaba a cualquiera y hacía temer también a la oposición. Que la juventud venezolana vea el trato que le da la derecha venezolana, sobre todo porque el año que viene seguro, desesperados por las candidaturas electorales, ahí sí van a querer venir a aprobar recursos para la Misión Vivienda, van a decir que siempre quisieron a la Misión Vivienda, que ellos estaban de acuerdo con la Misión Vivienda, van a querer repartir besitos en los urbanismos, porque es el fariseísmo político que caracteriza a esta derecha venezolana. Chávez lo llamaba metralleta o algo así, por la forma rápida en que él iba hilando los conceptos y que realmente sorprendía. Porque para empezar, que hablan de paquete, si se trata de un paquete no puede ser una medida única, se trata de varias medidas y en este caso es un ajuste cambiario. Por consiguiente no hay paquete. Ustedes sí le han metido paquetes al país, pero además venían acompañados con otros datos que no han hablado ustedes, que es la liberación de la tasa de interés, que es el aumento de los servicios públicos, que es el aumento del transporte. Eso es un paquete. Eso fue lo que pasó aquí en el 89, cuando muchos de ustedes le chupaban las medias al gobierno de turno. Un chamo que ni siquiera 20 años, 25 años, hablándole a un señor de 30 años, de 40 años, que puede ser su hijo, y que lo calle ahí, es impresionante. Es que aquí hay dos fracciones nada más. La fracción de la contrapatria, los que no tienen patria, los que la venden, la negocian, y la fracción de los patriotas, que estamos del lado del pueblo bolivariano. Salió Carlos Escarrá de la fracción de los patriotas. Por eso, el Procurador General de esta República no solo será revolucionario, sino un hombre patriota y comprometido con el pueblo. Adelante, comandante Chávez, tremenda decisión, tremendo procurador tendrá este país. Muchas gracias, ciudadano presidente, muchas gracias, colegas parlamentarios. Intervenía, él estaba a 2 líneas mías, entonces yo, cada vez que Robert estaba, yo me volteaba a ver su intervención y entonces él después venía. ¿Cómo estuve? Y yo le decía, entonces yo le decía, bueno, no, muy bien, mira, esto no debiste haberlo hecho. Ay, no debiste haberlo hecho. Corrige, este tipo de cosas no debes hacerlo. Pero aquí estuviste buenísimo. Entonces, él siempre salía a hacer una evaluación. Él le preguntaba a Arle Herrera. Robert era particularmente acucioso. Desde el significado de una palabra hasta acontecimientos históricos que él sentía la necesidad de conocerlo mejor. Que era tan viejo prematuro porque era un diputado joven, pero, ¿sabes? Tenía ese rol de viejo que él decía, que uno le decía, Robert, vámonos a una fiesta hoy. Que uno le chalequeaba, coño, Robert, sal con tus amigos. Y él decía, no, tengo que trabajar, yo no estoy para estar con esa salidita de noche, yo soy un diputado de la República de Venezuela. Cuando tú hablas de Bolívar, tú hablas de libertad. ¿Verdad? Cuando tú hablas de Chávez, tú hablas de revolución. Hablas de solidaridad, dicen algunos líderes en el mundo. Cuando tú hablas de Robert, fundamentalmente tú hablas de valentía. Eso era un personaje absolutamente valiente. Robert lo que tenía era el discurso para poder defender ideas y para poder encauzar proyectos. Y así se metió en las cárceles, a buscar a la juventud y organizarla y tratar de conseguirle mejores condiciones a la juventud dentro de las cárceles, a luchar por eso no es fácil. Y así se metió en la Asamblea Nacional y se confrontaba con grandes poderes que muchos otros diputados no lo hacían. Muchos otros diputados de nuestro partido no sostenían el verbo y las denuncias categóricas, firmes, verticales que hacía Robert dentro de la Asamblea Nacional. Esa capacidad de valentía yo creo que es uno de los aportes más grandes a nuestra juventud que hace Robert. A mí realmente no me importa, y te lo voy a decir viéndote a los ojos, cuál es la relación que hay entre Uribe y Santos. Eso para mí no es vinculante en este instante. Para mí lo realmente vinculante es que Álvaro Uribe, principal representante de la narcoparapolítica, se sienta con los dirigentes que hoy comparten bancada contigo. Esa es la realidad. Él puso en su Twitter que él recomendaba votar por Enrique Capriles Radonsky, líder de la oposición venezolana para la fecha y candidato presidencial.
Por esa razón, compañeros, queda suficientemente claro el nexo real, auténtico e innegable que hay entre la parapolítica que representa Álvaro Uribe Vélez, el malandraje que representa JJ Rendón y las prácticas políticas de un sector que hoy tiene que tratar de irse por la tangente porque no tiene argumentos ni jurídicos ni políticos para desprenderse del financiamiento. Nunca pudo derrotar JJ Rendón a Hugo Chávez Frías, nunca ha podido derrotar la revolución bolivariana y por eso está condenado a llorar para siempre, porque siempre perderá ante la historia y ante la verdad. Demuestren ustedes que no están relacionados con la narcoparapolítica. Muchas gracias, ciudadano presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Gracias, señor diputado. El 1 de octubre del año 2014, Robert fue vilmente asesinado en su residencia. Su cuerpo fue encontrado sin vida junto al de su amiga y asistente de trabajo, María Herrera. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el hecho como un crimen de Estado y decretó 3 días de duelo nacional. Las investigaciones señalaron que fue un homicidio planificado, que contó con la participación de paramilitares financiados desde Colombia. La justicia de capturar a los asesinos materiales, la justicia de identificar, perseguir y castigar judicialmente a los responsables intelectuales. Esa justicia, tengan la seguridad, esa justicia la vamos a lograr más pronto que tarde. Van a ser capturados y castigados. Robert soñó ser diputado y fue. ¿Por qué? Porque lo luchó. Robert soñó llegar a ser un líder joven y lo fue. Y tienen que recordarlo así. No ver lo que diga el otro. Por ahí están hablando tanto de Robert, pero no saben que es como hablaban del comandante Chávez, que hablaban tantas cosas malas, pero habían tantas millones de cosas buenas que hacía el comandante. Así tienen que recordar a Robert. Tenía muchas cosas buenas, muchas cosas hermosas. Y como joven, y por eso es que esos grandes viejos, grandes dinosaurios de la política no les gustó y les callaron su voz. Robert no se murió. Robert fue asesinado y fue la derecha quien lo mató. Robert no se murió. Robert no se murió. Robert fue asesinado y fue la derecha quien lo mató. No podemos negar que fue un golpe fuerte y lo sentimos y nos duele y lloramos
pero todos tenemos la conciencia de convertir las lágrimas y el dolor en fuerza para seguir adelante y hacer irreversible esta revolución. Es el fascismo que está haciendo estrago, el capitalismo que está agonizando, y para sobrevivir, bueno, tiene que enfrentar a los pueblos que luchan por su emancipación, y para aterrorizar a los pueblos se quiere llevar a sus líderes. Robert, sabían que nunca lo iban a poder doblegar, sabían que nunca lo iban a poder ganar, imposible, y sabían que era como una piedra en el zapato ahí permanente, y Robert iba creciendo políticamente, Robert iba creciendo. Si no hubiese ocurrido esa desgracia, quizás Robert hubiese sido presidente de la República en 20 años. ¿Por qué no? Porque si así de muchachito a los 26 años tenía ese ímpetu, ese liderazgo, ese carisma, hay otra cosa, ese amor por los humildes. Es evidente que ese asesinato era para aterrorizar a nuestra juventud. La idea era aterrorizar a nuestra juventud. Y las condiciones en las que se hizo y los tiempos que se usaron, y después el intento del asesinato moral de su persona, a través de los medios de comunicación, y toda la basura que han construido con esa crueldad, bueno, habla de un programa, en el uso de la figura de un joven muy valiente, que además puede parecer inmaculado de la seguridad, poderlo penetrar, poder llegar a él, poder acabar con su vida de la manera que lo hicieron. Casualidad, señores, esto es un plan de la derecha fascista, mayamera. Esto es un plan que quiere darle un mensaje a la juventud, que se queden en sus casas, que no hagan política, que la política no es para joven. Pues Chávez nos enseñó que la política es para la juventud, y aquí está la mejor generación en 500 años de historia. Quisieron apagar, y creo que en vez de apagarle salud, está iluminando hoy en día a todos los jóvenes, no solo de Venezuela, sino de América Latina, guiándonos y diciéndonos que no debemos tener miedo, sino ser fieles a las convicciones en la lucha por la transformación de nuestro pueblo. Nos lo pudieron arrebatar físicamente, pero Robert sigue vivo en cada sonrisa de un niño, en cada vez que un muchacho se organiza, en cada escuela, en cada canaimita, en cada sueño que él tuvo para los niños y adolescentes y para los jóvenes de este país. Nosotros como venezolanos podemos decir cuál es el tipo de generación que nosotros queremos que le dé garantía y continúe nuestro proceso revolucionario. La respuesta es Robert Serra. Si existiese la vida en otro plano, yo le diría a Robert: hijo, tienes el mismo trabajo que tuviste aquí y sé que lo estás haciendo. Y de mi lado estaría encantado de saber que estás allá y de saber que pronto nos volvemos a encontrar. Ojalá que ese plano existiera. Ojalá que si me está escuchando y si de verdad está, aunque ya no esté físicamente, que esté su presencia. Quiero que sepa que lo extraño muchísimo, que me hace falta como padre, como mi hermano. Me hace falta ir y verlo reír, me hace falta escucharlo. Era una persona que si estabas lejos, te gritaba: te amo, pórtate bien. Entonces, me hace falta muchísimo falta. Pero si él me está viendo, quiero que sepa que todo eso que nos enseñó en la vida lo voy a seguir aplicando, voy a seguir luchando, voy a seguir siendo leal a la revolución. De tener los 5 minutos que sea, que le dé un abrazo inmensamente. Un abrazo y un beso que sea eterno. Y decirle gracias, de verdad, gracias.
por ser gran hermano. Gracias por haber compartido tantos años aquí con nosotros. Y de donde quiera que estés, si algún día me ves flaquear, si algún día me ves caer en angustia, tócame y dime, padre, o jefe, o amigo, no te puedes rendir. Tenemos un camino muy largo. El legado de Chávez tiene que ser eterno. Y las futuras generaciones tenemos la obligación de defenderlo a costa de lo que sea. Si yo me diera la oportunidad, Dios, de volver a tener un hijo, quisiera que fuera el mismo. Y decirle que me siento súper orgullosa, 100% de todo lo que hizo. Y donde quiera que él esté, que estoy súper orgullosa de lo que hizo y dijo en cada espacio y en cada momento, y que lo hizo bien, y que gracias por ser mío. Lo amo. Su paso por la vida no terminó ese 1 de octubre. Robert Serra dejó huellas profundas en el amor de su pueblo. No estaba en sus planes abandonarnos tan pronto, pero su legado es como su verbo, infinito. Es que además en el Partido Socialista Unido de Venezuela, ya con alto número de delegados electos, la parroquia Sucre como siempre combativa. Si quieres, deja Globovisión y monta un partido político. Una situación como la del 89, como un Caracazo. El patriota venezolano salió a libertar. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido.